Vamos con el doctor Antonio Quispe, ya ustedes lo conocen, ha estado en varias oportunidades en distintos medios de comunicación, le damos la bienvenida aquí en RPP. Él es graduado de San Marcos, maestría en la Universidad Cayetano Heredia, sabe de lo que está hablando, así que hay varias cosas que escuché anoche. Doctor Quispe, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días, Carlos, buenos días, Fernando. Buenos días. Comunicar. A ver, dos cositas. No, primero que usted es rotundo en señalar que esta cuarentena, este confinamiento, no va a ser de 15 días, probablemente sea de un mes. ¿Sería suficiente un mes para comenzarle a quebrar el espinazo a esta curva ascendente que está absolutamente vertical el día de hoy? No, y la razón por la que no es porque son dos curvas, ¿no? Nosotros monitorizamos la curva de casos y la de fallecidos. Lo que nos enseñan los países que han implementado cuarentenas estrictas es que la curva de fallecidos dobla casi 4 semanas después de la primera y la de casos dobla 2 semanas después de empezar las medidas de restricción o alcanzar el grado estricto de las medidas de intervención. Entonces serían 6 semanas. Cosa, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Claro, y en ese sentido, digamos, lo que en todo caso se debería es esclarecer hacia dónde estamos dirigiéndonos, porque han insistido los miembros del gobierno sobre que están esperando que sean solamente 2 semanas, y eso le da como una sensación... El audio, creo. Pero la explicación es básicamente lo siguiente. A ver. El efecto de las intervenciones se van a ver dentro de 2 semanas en casos. ¿Cuánto efectivas van a ser? Depende de qué tan restrictas pueden llegar a ser. Entonces, si no son para recién ver algún efecto en la curva de fallecidos, ¿qué efecto? Que disminuye la velocidad del incremento. Ya, ok. Fernando, adelante. Sí, doctor Quispe, ¿qué cosa es lo que usted reprocha del dispositivo que se ha implementado contra la pandemia? ¿Qué es lo que teme que pueda estarse haciendo mal? Lo que pasa es que cuando uno implementa una intervención, tiene que hacerla fiscalizada. Ya hemos aprendido en la primera ola de que cuando uno implementa una intervención y esa no se cumple, termina siendo un saludo a la bandera. Y si no tomamos las previsiones para que esta cuarentena, que es como una bomba atómica para matar un mosquito, tenga efecto, tiene que ser fiscalizada. Carlos. Doctor, ¿usted cómo cree que el gobierno debe fiscalizar o las autoridades deben fiscalizar el cumplimiento justamente de la cuarentena? Se ha pedido que esta cuarentena sea estricta y tenga... Los terminales, ¿no? Perdón. Actualmente tenemos una diáspora, sí. Estamos llevando el virus de las zonas de alto grado extremo a las zonas de riesgo alto o riesgo moderado. Y esto, a diferencia de lo que pasa en los países como Australia, Nueva Zelanda, cuando viene un visitante, inmediatamente entra 14 días en aislamiento para evitar contaminar a la comunidad, no se está haciendo. Pero lo que vamos a observar, a propósito de estas medidas, es un repunte de los casos y fallecidos. Y en ese sentido, doctor Quispe, ¿qué es lo que se ha debido hacer? Porque lo que dijo el gobierno es, estamos dando espacio y tiempo para que la gente pueda regresar a sus lugares de origen, estamos dando tiempo para que la gente se prepare. Doble audio y escucho el background, no entendí la pregunta. ¿Puedes repetirla? Sí, creo que está teniendo un eco, ¿no, doctor Quispe? Sí. Sí, estoy escuchando el audio de la salida y no de la pregunta. A ver, vamos a ver si podemos solucionar ese tema, porque es importante tener una conversación fluida con usted. Y lo que le preguntaba, porque justamente anoche yo lo escuchaba en el programa con Jaime, que señalaba que la situación en la salida y en los terminales iba a generar un problema mayor, pero ¿qué se hubiera podido hacer, teniendo en cuenta que el argumento del gobierno es que se estaba dando tiempo para que no pase lo que pasó anteriormente? Recordemos los caminantes, recordemos que mucha gente se quedó fuera de su lugar de origen, y eso
capturó, digamos, no solamente la atención y la desesperación de la gente, sino que efectivamente hubo posteriormente un impacto muy grande en relación a contagios en distintas regiones que no habían estado contagiados por el virus. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a una pausa, vamos a tratar de solucionar el problema del audio y regresamos con más en Ampliación de Noticias. Muy bien, ahora sí, estamos, nos escucha bien, ¿no, doctor Antonio Quispe? Sí, Mónica, gracias. Ok, volvamos entonces casi a empezar para que la gente esté clara en el asunto. Y Fernando también le había señalado qué es lo que qué se debería haber hecho distinto, porque como usted bien ha detallado, es que el Perú pues no tiene un sistema de salud como el europeo, ni otros países ricos, la economía está muy golpeada, usted mismo lo ha dicho, no hay una atención primaria de la cual se habla todo el tiempo, pero no entiendo por qué no responde a eso, y el virus es 70% más contagioso y 30% más letal. Es decir, tenemos todas las condiciones adversas, y la pregunta, para resumir, es ¿qué es lo que se debió hacer en lugar de anunciar una cuarentena de esta naturaleza? Pues básicamente entender de que cortar cadenas de transmisión no solo depende de que el gobierno dicte la norma de la cuarentena, depende de que la comunidad participe cortando cadenas de transmisión. Y para ello es vital que hagan tres cosas. Lo primero, ya están saliendo todas las recomendaciones de los países del primer mundo diciendo usemos respiradores porque las mascarillas de tela solas no sirven. Y en Perú esa recomendación la estamos planteando, usen doble mascarilla, una quirúrgica y una de tela encima si no tienen los recursos para comprarte una KN95, una N95, una FFP2, que son respiradores de uso profesional. Y lo segundo es de que ese cumplimiento de evitar los espacios cerrados y concurridos, ese cumplimiento de evitar los contactos cercanos y continuos, es lo que te va a evitar que tú lleves el virus a tu casa. Y el gran problema con esta variante es de que una vez que entra a la casa contagia a todos y empiezan a jugar esta ruleta rusa macabra de quién va a ser el severo, y si ese severo depende de llegar a un hospital, una cama UCI que no hay, se muere. Entonces, ese compromiso de la comunidad a romper cadenas de transmisión, si no lo fomentamos, si no lo reforzamos, si no lo sabemos comunicar, el efecto de las cuarentenas va a ser laxo. Y como tú bien lo describías hace un momento, no hay ninguna posibilidad, ni la más remota posible, que una cuarentena laxa le haga cosquillas a estas nuevas variantes. En eso quería incidir, doctor, porque se pide efectivamente compromiso y responsabilidad a la población, pero del lado de nuestras autoridades, ¿cómo se puede involucrar? Se lo pregunto por su experiencia profesional, ¿cómo se puede involucrar a la comunidad en el control de la pandemia? Y una pregunta más, permítame, ¿es cierto que en casos determinados la nueva variante de la COVID no es captada por una prueba molecular y sale en falso pese a que una persona está con síntomas? Lo que pasa es que este virus en su evolución natural hace una selección de la especie más fuerte. Y en este caso hay tres especies que nos preocupan muchísimo. Ajá. La inglesa, que ya empezó a circular en Perú desde diciembre, ese caldo de cultivo que fueron las fiestas navideñas y que ahora estamos viendo los efectos de la misma. La brasileña, que viene de Manaus, que está aquí nomás, y la preocupación es porque incrementa las tasas de reinfecciones. Y la que viene de Sudáfrica, que es peor aún porque esa se esconde el sistema inmune y el cuerpo ya no puede controlarla. Los grados de severidad y mortalidad son mucho mayores. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que este virus que estamos enfrentando en esta segunda ola es un supervirus. Y como tú bien mencionas, cuando diseñaron las pruebas moleculares, estas fueron diseñadas con 3 targets. El virus ya mató 1, entonces tú ya no detectas 3, sino 2 de 3, y por esa razón hay una mayor cantidad de falsos negativos. En todos los hospitales del Perú, los médicos están diciéndote una y otra vez, tienen síntomas, pero doctor, yo resulté negativo a la prueba molecular, la clínica manda. Entonces, el diagnóstico es muy sencillo. Es más difícil de diagnosticar, es más severo, es más mortal y es muchísimo más contagioso. Conclusión, por el amor de Dios, no te infectes. Vas a llevar el virus a tu familia y como estamos observando ahora, todos los dramas familiares de familias enteras que están enterrando al papá, la mamá, la abuela, el primo, el hermano, y enterito solo queda un familiar vivo, esa realidad se va a multiplicar por N en el transcurso de esta segunda ola.
Doctor Quispe, en los últimos días usted ha venido repitiendo que la estrategia del Perú debería inspirarse en los países que están haciendo bien las cosas, en particular para enfrentar a las nuevas variantes del virus, y ha precisado que solamente hay 3 o 4 países que responden a estas características. ¿Podría decirnos, por favor, qué cosa específicamente es lo que usted cree que nosotros deberíamos tomar como ejemplo en vez de persistir cometiendo errores? Lo que se trata es tomar decisiones basadas en la mejor evidencia disponible. Y la mejor evidencia disponible viene de aquellos países que han encontrado alguna forma de doblar la curva en la presencia de estas variantes supercontagiosas. Estos países no son un ejemplo a seguir, ojo, más son las lecciones de los errores que ellos han cometido, de las cuales podemos aprender más que de sus aciertos. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, al presidente Johnson lo han crucificado por haber implementado las medidas de restricciones de cuarentena estricta demasiado tarde. En la primera ola, lo volvió a hacer en la segunda, y en la tercera lo hizo por presión mediática, por presión de la comunidad científica, y ese efecto lo estamos viendo ahora. La curva de casos dobló, pero la de fallecidos sigue incrementándose aceleradamente. Alemania fue mucho más adelantado, no esperó a que le pasara lo que el Reino Unido, y ellos implementaron el uso de respiradores masivos como norma. Ahí no se permite el uso de mascarillas de tela. Con eso mejoras la protección de las personas y rompes cadenas de transmisión. Esas 2 lecciones son las que tenemos que importar al país. La cuarentena solo sirve si es estricta y las personas pueden protegerse mejor usando respiradores o doble mascarilla. Pero no está institucionalizado todavía, y eso es un gravísimo error. El gobierno tiene la oportunidad maravillosa de comprar millones de mascarillas de tipo respirador, llámese de China, KN95, de Europa, FP2, de Estados Unidos, N95, y repartirlos a la comunidad sabiendo que no va a tener vacunas hasta diciembre. Y no lo está haciendo. Sí, usted ha dicho en más de una oportunidad, y me lo ha dicho a mí también en varias entrevistas, doctor Quispe, que en realidad la doctora Mazzetti sabe lo que está haciendo, sabe perfectamente cómo enfrentar una situación de esta naturaleza, y nos ha dicho en algún momento que no le estaban haciendo caso. Hoy aparentemente le están haciendo caso. O sea, ¿por qué no alcanza la respuesta? No solamente porque somos un país con características distintas, sino usted nos está señalando cosas que efectivamente debimos haber aprendido, no de la primera ola, sino de los países más desarrollados. ¿Dónde está el nudo? Lo que pasa es que el Perú, cuando tú implementas algo y llegas de 0 a 100%, históricamente le demora muchísimo más tiempo. Entonces, el trabajar con sentido de urgencia es algo que no nos caracteriza. Y además somos un país demasiado informal, en el sentido estricto de que las personas, para cumplir las normas, si no las fiscalizan, no las cumplen. Y ejemplos de esto en esta primera y segunda ola sobran. Dijeron en Piura, van a entrar en cuarentena focalizada, había fiestas por todas partes, la gente en las calles, todo el mundo en las playas, y solo cuando el sistema colapsó y empezaron a aparecer los fallecidos en los domicilios, empezaron a reaccionar. Gobernadores que tuvieron la mala decisión de decir, voy a ocultar mis cifras, como sucedió en Lambayeque, y la cosa reventaba, y luego tuvieron que sincerarlas. Lo que pasó en Huánuco, que un hospital entero reportó camas que no tenía, y toda una región colapsó porque no podía ofrecer sistema de salud a su población. Entonces, todas esas cosas tienen un efecto completamente negativo. Y la invitación a todos es la siguiente: no hay forma que si no participamos todos, salgamos de esta segunda ola con la menor cantidad de puertos prevenidos. Entonces, ¿qué cosa es todos? Los científicos tenemos que hacer nuestra parte, generar evidencias para informar a toma de decisiones. Las autoridades tienen que tomar decisiones basadas en evidencia. La comunidad tiene que entender que si la cuarentena no es estricta, le va a durar meses. Todo aquel que decide exponerse saliendo a la calle, usando la mascarilla de babero, usando la mascarilla de orejera, de collar, va a traer el virus a su casa, y en 4 semanas va a estar enterrando a su papá, a su mamá, a su abuela, a su primo, a su hermano. Todo aquel que está yendo ahorita a comprar papel higiénico en un supermercado, exponiéndose a un ambiente cerrado y concurrido, con contactos cercanos y continuos, su riesgo de exposición es demasiado alto. Doctor, justamente ese punto también es importante, y es la forma como el gobierno comunica situaciones diversas con relación a la pandemia. Tuvimos una estrategia determinada en la primera ola,
Pero, ¿cuál cree usted que debe ser, se lo pregunto también como médico, el plan de traslado de información hacia la población? Hay quienes consideran que se debe ser directo, que hay que darle un mensaje claro a la población sobre esto. El gobierno está jalado en comunicación, y lo sabe. Sí. Han intentado contratar comunicadores y pero cosas, bien jalado, ¿eh? No solucionas un problema de esos de la noche a la mañana, no es un problema sistémico. Ajá. No tienen un vocero y el presidente Sagasti se reniega a conformar un comité de ciencia que lo asesore para tomar mejores decisiones. Está todavía confiando en ese comité de Consejo de Ministros, en el cual solo uno es experto en salud, y están que se pelean debatiendo todos los problemas que tienen que ver específicamente con salud. Entonces, la autoridad tiene que decidir salvar la mayor cantidad de vidas posible, y para eso no puede escatimar esfuerzos. Entonces, si ellos no lo hacen, lo hacemos nosotros. Por eso es que estamos saliendo a los medios, por eso es que cada vez más gente informada combatiendo la mala información. ¿Por qué? Porque la buena información salva vidas, empodera a la comunidad para que ellos aprendan a protegerse y a protegerse a los suyos. Sí, es cierto, va a haber gente con un pensamiento... Lo que pasa, doctor, perdón, lo que pasa, doctor, es que en algunos temas hay una falta de unificación de criterios, ¿no? Y eso también lleva al desconcierto a la población. Incluso a algunos médicos. Claro, a eso me refería. Un ejemplo, el tema de la famosa ivermectina, ¿no? Mira cómo es, ¿ah? Ayer hicimos una entrevista para CNN, un hecho especial en toda Latinoamérica, y lo que han documentado es que los terraplanistas, los que creen que la Tierra es plana, se vuelven antivacunas. Los que se vuelven antivacunas se vuelven ivermectinos. Los ivermectinos son los mismos que eran los amantes del dióxido de cloro. Ese tipo de cultura es un síntoma de nuestro subdesarrollo como sociedad. Y combatirlo no es decirle, oye, qué bruto que eres, ¿cómo puedes creer que la Tierra es plana? ¿Cómo vas a creer que la ivermectina te dura 14 días cuando solamente dura 18 horas en tu cuerpo? No, funciona explicándoles, el COVID-19 es una enfermedad horrible, que te va a matar a ti y te va a matar a tu familia, y te deja, si lo sobrevives, te deja secuelas que te van a invalidar y te van a volver dependiente. Y esa mamá de ese niño que decide no vacunar es el primero en reaccionar. Y así se arma esa cadena de bola de nieve que convierte la otra bola de nieve, que es las redes sociales, y la infodemia, que está repleta de información basura. Entonces, la ciencia contribuye en ese sentido, y esa es la fórmula para combatir con toda esa gente. Pero más importante doctor que Quispe, eso es... ¿podría resumir qué es lo que le parece a usted indispensable hacer en las circunstancias que tenemos ahora para ser eficaces en la lucha contra el COVID-19? Eso que tú preguntas, gracias por la pregunta, es vital para el contexto en cada momento. Hoy en día tenemos el gran problema de que, lejos de combatir la tensión y controlarla, hemos hecho todo lo contrario. Las medidas de restricción se implementan el domingo, recién el domingo, y desde que salieron hasta ese domingo se ha dado una diseminación masiva del virus. Peruanos y peruanas están yendo a pasar la cuarentena a provincias, llevando el virus de Lima a su casa, y lo primero que van a hacer va a ser contagiar a toda esa familia. Entonces hay que educarlos y decirles, por favor, en cuarentena llega a tu destino y ponte 14 días en aislamiento sin tocar a nadie si los quieres. Porque si lo haces y estás contagiado, lo vas a contagiar a todos. Usa un respirador. Si te vas a subir un bus interprovincial y vas con una mascarilla de tela y 3 asientos atrás hay una persona positiva, ese positivo va a contagiar a todo el bus, porque es un ambiente cerrado y concurrido, porque hay contactos cercanos y continuos, y no continuos de menos de 15 minutos. Son viajes de 8, 10, 12, 16, 18 horas. Entonces te vas a contagiar. En un país civilizado no nos dejaríamos hacer eso, pero en el nuestro no hay forma que digas, llegas a tu destino, te voy a un hotel y te encierro por 14 días. Entonces hay que educarlos, porque lo que va a pasar, y eso lo vamos a poder medir dentro de 2 semanas en casos, dentro de 4 semanas en fallecidos, es que esta situación de esta semana va a disparar los muertos y va a disparar los casos. O sea, el efecto contrario al que se quiere dar. Ese es el problema de fondo. Muy bien, doctor Antonio Quispe, gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. A esta hora tenemos que ir a titulares. Ya regresamos con más. RPP, la voz de